Veo todos los días el dinamómetro en el taller y yo no digo nada, y veo todos los días el dinamómetro en el taller y no digo nada. Te pica el ojo. Hasta que armé el dinamómetro y le digo, monta una moto, vamos a probarla. En lo que montamos la moto y probamos y que todo funcionaba bien, Buchito como que dijo, es que tú sabes manejar esto. Bueno, tú te vas a encargar de esto. Fui uno de los primeros técnicos en tuneo de motos en Venezuela. Más o menos. Y yo sé que tienes tu toyotero ahí, tu gordito toyotero por dentro bueno, también. claro, sí, claro que sí. Bienvenido aquí hoy al podcast. En esta oportunidad vamos a estar conversando tú y yo, tema libre, tema relajado. Es la primera vez que estás haciendo un podcast así como este, sí, claro. Fino. Este podcast es patrocinado por Rigid. Las mejores herramientas las puedes conseguir en Home Depot. Maxxis Tires. También está patrocinado por las luces Knobside. Las puedes ver en mi camioneta en Instagram, @Humberto Wrangler. ¿Cuál es tu Instagram? Mi nombre es Carlos BIF. Ok. ¿Y de qué es es el negocio que tú haces? Bueno, nosotros somos una consultora que nos dedicamos a ayudar a negocios latinos a estructurarse correctamente para poder acceder a capital en los Estados Unidos. Bueno, pero hoy no vamos a hablar mucho de eso, sino vamos a hablar de carros, porque tú eres mecánico de pasión, de corazón. Sí. Hiciste mecánica de moto, hiciste racing, hiciste varias cosas. Sí. Además del off-road. Además de off-road, sí. Está cool porque, bueno, se integra súper bien a lo que nosotros hacemos, el contenido de mi canal. Y me gusta porque, adicional a la jodedera, el vacilón, a lo divertido, siempre es bueno estar como aportando un poco más a la audiencia con respecto a esto, de información sobre negocios, apertura de cuentas, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, ¿cómo tú definirías a Carlos? O sea, Carlos, mi pana, que te conozco ya de hace muchos años. Un ratico. Pero digo yo, ¿cómo quisieras tú que las personas te vean a ti? O sea, ¿quién eres tú para el público? O sea, ¿cómo deberían verte? ¿Quién eres? Mira, yo soy un inmigrante más que llegó hace 9 años a este país, que se dedicó a aprender sobre cómo funciona el sistema americano. Okay. Y eso me ha podido ayudar a su vez transmitir conocimiento a otras personas que yo creo que esa es mi misión, poder ayudar a otras personas con el conocimiento que nosotros adquirimos, ¿no? Tú tienes la facilidad de memorizar mucho. Sí. Cuéntame una cosa. Dime. ¿Cuál fue el primer momento del automovilismo en tu vida? O sea, ¿cuándo fue que tú, si fue moto, si fue carro, si fue Toyota, Jeep, ¿mío personal o de un tercero? Tuyo. Que no. Puede ser de cualquiera. Puede haber sido un vecino que empezaste a repararlo. O sea, ¿cuándo fue ese primer contacto que tú tuviste? El primer contacto que yo tuve con los motores. Sí. El primer contacto que yo tuve con los motores fue más o menos, tenía menos de 6 años, y mi papá un día llega con un Honda Odyssey. Era si lo puedes buscar en internet y lo puedes poner, es como un four-wheel drive, era como un carrito tipo baja. Ajá. Un motor trasero, me acuerdo clarito que el motor trasero era un motor Honda de 2 cilindros, pero el carrito tenía como 35, 40 caballos y tenía una jaula antivuelco. Y el carrito no tenía arranque eléctrico, sino que lo tenía que arrancar mi papá. ¿Entiendes? Como los cortagramas. Pues. Exactamente. Entonces, era acelerador en la mano derecha, freno en la mano izquierda, no tenía pedales. Era un carrito de todoterreno. Eso era antes de que comenzaran a traer las cuatrimotos. Okay. ¿Pero tú te podías montar o era un carrito solo para manejarlo de distancia? No, era para montarse. Okay. Era para montarse. Era un tipo karting. Era como un karting, era un poco más grande que un karting. Cabía una persona normal, mi papá lo manejaba. Okay. O sea, pero era tipo baja. O sea, la suspensión tenía una suspensión que más o menos tenía recorrido. ¿Era para velocidad entonces? No, era tipo off-road. Okay. Entonces,
Me acuerdo que mi papá un día llega a la casa con ese carro que se lo había comprado a el mecánico en el taller mecánico en donde él reparaba la moto. Llegó a la casa, eso fue un escándalo. Mi mamá, ¿qué estás loco? ¿Qué por qué tú haces eso y tal y qué sé yo? Y como a los 2 semanas, 3 semanas, yo jugando todos los días con el carrito. Un día mi papá me ve sudando. En esa época nosotros vivíamos en Maturín. Y, o sea, literalmente en la urbanización en donde nosotros vivíamos habían 6 casas para 30 hectáreas de terreno. O sea, las otras 29 hectáreas estaban disponibles para que nosotros echáramos bromas todo el día. La Venezuela. Exactamente. Entonces, mi papá me ve que yo estoy sudando dentro, en el pleno sol a las 3 de la tarde después que había llegado del colegio. Me dice, ¿tú lo quieres manejar? Sí. Dale, móntate. Agarró, movió los carros, sacó el carrito para afuera y me prendió. Él se montó, me sentó en sus piernas y me dio una vuelta. Dale, que ya tú sabes. Bueno, ese momento donde yo aceleré, pegué el primer acelerón y yo sentía que el carro se iba por un lado y le daba por un lado y, o sea, tratando de como ese primer conocimiento, claro, de aprender de qué es lo que yo tengo que hacer para manejar esto. Eso fue un veneno que me quedó toda la vida. Claro, porque ahí es cuando tú dices, verga, pero esta vaina tiene la potencia en esta rueda y la dirección así, pero si yo giro en tierra, no gira igual. Sí. Esos son, bueno, ¿después hiciste karting o nunca hiciste karting? Nunca, tuve 2 karting, pero nunca hice karting. O sea, okay. Pero ¿tú llegaste a competir en algo? No. Siempre fue... En motores, o sea, no dentro de la pista, por fuera de la pista sí. Nosotros, bueno, claro, todos somos piqueros, todos somos... No, yo participé varias veces en equipos de carrera como preparador de Fórmula Ford. Ayudando a mi papá y como preparador de motos en categorías de Superbike y de Super Sport en Venezuela. ¿Y dónde aprendiste tú la parte mecánica? Mi papá siempre tuvo taller y es un mecánico entusiasta. Okay. Y además que él tiene una historia dentro del motociclismo y dentro del automovilismo. Mi papá fue el primer dueño del Autódromo de San Carlos. Él fue el que lo construyó. Okay. Y entonces nosotros siempre estuvimos ligados al mundo de las carreras. Yo tengo un primo que es muy famoso en Venezuela, que se llama Nelson Canache, okay, que él toda su vida corrió. Entonces él es un poco mayor que yo, es más o menos como 4 o 5 años mayor que yo, pero él toda su vida corrió. Entonces nosotros siempre, vamos para las carreras, que Nelson lo dijo a correr, o vamos para las carreras, que Nelson lo dijo a correr, y él siempre estaba ahí. Mi primo se viene a Estados Unidos. ¿En moto? No, en carros. Él es campeón de karting, de Fórmula Ford, fue campeón de... ¿Tú te acuerdas que hubo una época en Venezuela que había Fórmula Mustang? Sí, claro, claro que sí. Y Fórmula Palio. Venezuela fue un epicentro de carreras en Venezuela tremendo, de verdad que hay mucha historia. Mira, y después de ahí, ¿cuál fue el otro brinco? Porque obviamente uno va para la escuela, uno hace cosas, se distrae, va, viene. Exacto. ¿Y cuándo fue después entonces que volviste a agarrar los motores o tú siempre seguiste por ahí? Yo siempre seguí más o menos relacionado a los motores, lo único que, a ver, de los más o menos 12 años a los 15, 16 años, nosotros estuvimos relacionados preparando carros de carrera, fórmulas, okay, ¿entiendes? Después a los 15, 16 años hicimos una transición, pasamos como un año que no preparábamos nada. Mi papá me dice un día, mira, vamos para el autódromo que fulano de tal va a practicar. Y nos encontramos en la pista con unas personas que posteriormente se hicieron muy amigos de nosotros. Franklin Buchito Reverón, que le mando un saludo si ve este video, que fue trascendental para que yo me involucrara en las motos. O sea, okay, Franklin tiene, hoy en día todavía lo tiene, uno de los mejores talleres de motos de Venezuela. Entonces, ¿en dónde? En la avenida Lecuna en Caracas. Okay. Entonces, ¿ahí fue donde tú trabajaste? Ahí fue donde empecé a trabajar motos. Okay. ¿A qué edad? Bueno, lo que pasa es que en ese tiempo, cuando yo comencé a ayudar a Franklin, nosotros vivíamos en Maracay y yo estaba y comencé a ir a la Universidad Central de Venezuela estudiando ingeniería mecánica. Y después me tuve que mudar a Caracas y comencé a trabajar presencialmente en el taller. O sea, yo tardé más o menos como a los 20, comencé a trabajar con él en el taller. Okay. Entonces, ¿y ahí qué era exactamente lo que hacía?
empecé a reparar motos. Ahí empecé a reparar motos, un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero motos de alta cilindrada. Porque Exacto. no son motos veras. No, eran motos de alta cilindrada, Shadows, Honda Shadows, Honda Goldwings, motos de paseo, BMW, Yamaha, Pero pura tú moto ya- de alta ya tú- cilindrada. ya- o sea, ya tú ahí ya sabías. O sea, ya tú estabas, tú no llegaste ahí aprendiendo. Es que los principios de la mecánica son muy básicos, o sea, si es motores diésel, por lo O sea, menos no, por la... no te vayas por ahí. Vamos a seguir la Ajá. moto, porque yo te tengo que frenar porque ya es mi amigo y yo sé cómo habla él. Y ahí nos íbamos a ir para otro lado. Moto, estamos en moto. Ok. Tú empezaste mecánica de moto, te digo, ya tú sabías, pero ¿en qué momento tú cambiaste vamos a resumir eso, ¿en qué momento empezaste a meterle el hierro, candela, diablo a las motos? A las motos, yo duré más o menos como 7, 8 meses trabajando con Buchito en el taller. Y antes de yo retirarme del taller, porque venía la temporada de verano y yo me iba en la temporada de verano para Maracay, Buchito compró un dinamómetro. Y entonces yo veo todos los días el dinamómetro en el taller y yo no digo nada, y veo todos los días el dinamómetro en el taller y no digo nada. Te pica el ojo, te pica el Hasta ojo que, ahí. hasta que Buchito me dice, mira, vamos a meter el dinamómetro ahí. Ok, chévere. El día que meten el dinamómetro, Buchito manda a hacer un cuarto. Él mete el dinamómetro dentro de un cuarto especial para el dinamómetro. Y entonces yo le digo, Buchito, préstame los manuales para ver si yo los entiendo. Y estaba en un inglés más o menos técnico, pero en la universidad ya había un poco de conocimiento. O sea, había adquirido los conocimientos suficientes para armarlo. Armé el dinamómetro y le digo, monta una moto, vamos a probarla. Ok, chévere. En lo que montamos la moto y probamos y que todo funcionaba bien, Buchito como que dijo, ay, que tú sabes manejar esto. Bueno, tú te vas a encargar de esto. Bueno, Entonces, fui uno de los primeros técnicos en tuneo de motos en Venezuela. Más o menos eso era el año 2006, 2005, 2006. ok. Por ahí estaba. Y entonces empecé a meterle. Aquí va a hacer una pausa. Yo más o menos conozco esta historia, más o menos sé esto, por eso estoy dándole vueltas aquí a que él me contara. Pero fíjese, él no tiene ninguna cuenta en Instagram, en ningún lado, que diga yo soy mecánico de moto, yo soy experto tuneador, yo soy no sé qué. Cero. Está en este país haciendo totalmente otra cosa. Otra cosa. Pero yo te estoy jalando para acá porque esto es algo de lo que tú sabes y es algo de lo que yo sé que te apasiona. Y yo sé que tienes tu toyotero ahí, tu gordito toyotero por dentro Bueno, también. claro, sí, claro que sí. Y también tuviste tu Toyota. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en las redes sociales vemos mucho y les quiero decir bienvenidos a todos. Y, o sea, nadie sabe más que nadie, siempre lo digo, este es el momento de repetirlo. No hay problema si tú nunca te compraste un carro en Venezuela, si tú jamás estuviste en esto, si comenzaste hace 6 meses y estás aprendiendo. Brother, todos estamos en el mismo momento, o sea, todos estamos aquí, todos tenemos redes sociales, todos podemos aprender. Saluda a todos esos panas que están aprendiendo, que están comenzando desde cero, que siempre lo digo, o sea, mi pana Larry que tenía Matiz, ahora tiene la Forerunner, tiene no sé cuántos mil seguidores en las redes sociales. Aquí hay oportunidad para todo el mundo. Tú estás en tu negocio actualmente de otra cosa, business, ¿sabes? Crédito. Él repara créditos, hace aperturas de compañías, preparándolas para pedir créditos mayores, etcétera. Después por eso podemos hablar un poquito más. Pero interesante que tú no, o sea, repito, nadie sabe más que nadie y estamos aquí todos en el mismo televisor Exacto. que son las redes sociales, ¿no? Exacto. Y ahí nos juntamos todos y digo, personas que están con muchos años, que también conozco dueños de talleres que también tienen muchos años, conozco panas que a través de las redes sociales que compitieron Funrace, que compitieron X cantidad de cosas y están apenas comenzando, pero hay gente que nunca compitió y ya tiene muchas otras cosas. O sea, esto nos está haciendo una mezcla a todos, pero yo sé que aunque tenemos muchos años en Estados Unidos,
son poquitos porque nosotros no nacimos aquí. Exactamente. Entonces apenas todo este caos de que significa, o sea, que significa mudarse, ¿sabes? Que nosotros no nos vinimos que nos pidió por un trabajo, nos patearon de nuestro país. Estamos comenzando de nuevo en el caos constante porque todos los días sigue llegando personas nuevas, personas con sueños que capaz son los mismos sueños que los tienes tú. Entonces hay una lucha y un conflicto de intereses diariamente en la que todos chocamos, pero podemos ir ordenándonos en armonía para que, ¿sabes?, todos tengamos nuestra oportunidad. Entonces, un poco de esto es un saludo y vamos a seguir con este pana que yo sé que tiene mucho que decir. Síguenos, ok. Quiero que me hables ya del tuneo. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo fue la primera moto que tuneaste ahí? O sea, porque ya el dinamómetro, el cuento, la cosa. Pero háblame, ¿y cómo fue esa primera moto? La primera moto que recuerdo que montamos fue un R6 2007, un R6 2006, que estaba corriendo Buchito en ese año. ¿Ok? Buchito es el mismo dueño del taller. El mismo dueño del taller. Ok. ¿Ok? Franklin Buchito Reveno. Me recuerdo que fue, o sea, literalmente, montamos la primera moto, que era una moto que tenían justo enfrente de la rampa, y montas la segunda moto, que es la moto de Buchito, un R6 2006. Negro, me acuerdo clarito. Montamos la moto y entonces él me dice, ¿y tú sabes tunear? O sea, que tú le puedes cambiar el mapa. Y yo, bueno, yo no sabía, ¿me entiendes? Yo no sabía. Pero, o sea, típico... Tú sabes, claro que sí. Claro que yo sí. soy especialista. Yo soy especialista en eso. Mi tío me enseñó. Claro. Entonces, empecé a cambiarle, o sea, el mapa o la centralina que ellos utilizaban en ese momento, tú podías descargar los mapas de internet y ponérselos al carro, a la moto en este caso. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Que le cambiamos 2, 3 mapas, vimos que un mapa daba 3 caballos más y 3 caballos. En una moto de 100 caballos es 3% más de potencia. Claro. Pero en una moto eso es bastante. Bueno, entre pitos y flautas le podemos, o sea, simplemente cambiamos 2 o 3 mapas y le mejoramos la curva de potencia y además le sacamos un poco más de caballo. Buchito estaba fascinado. Yo no sabía lo que había hecho. Claro. Sabía más o menos los principios porque en la universidad tú vas entendiendo y vas aprendiendo cosas. En la clase cuando tú estás en mecánica, que de repente nombran HP, esa es la clase que tú más le paras. Y dígame si la clase en la que te dicen, no, mira, la relación de la primera es tanto, no, tú estás ahí, no, como que eso va a ser, con estos números yo voy a lograr tunear, porque tú lo que estabas pendiente era de eso. Obviamente sí sabía lo que estaba haciendo, pero no la forma, o sea, como que tú dices, bueno. Tenía una ligera noción, ¿entiendes? Una ligera noción. Y te salió. Y me salió, y no solamente eso, es que yo llegué a mi casa, abrí mi computadora y empecé a meterme en cuanto blog yo sabía de tuneo y escuchaba, me metí varios blogs, hay muchos blogs, mucha información en internet, pero todo en inglés. Yo en ese momento no manejaba el inglés bien y entonces... Ahorita tampoco. Ahorita más o menos, me defiendo. Tampoco. Si me para la policía, le sé si... Sí. A la policía. I am from Venezuela, my friend. Entonces... pero mi visa tiene... Mi licencia tiene una estrellita, ¿viste? I had the star in the story. Pero... hay que reírse para no llorar, ¿ok? Coño, porque mira, igual, interrumpiendo aquí, estos son días en los que la perspectiva de tus planes a futuro cambian, ¿sabes? Totalmente. Tú estás acá y te metes en un crédito a 6 años, te metes en un crédito de esos de, ¿cuánto? Dije, 70 meses, 70 y pico de meses, 60 meses. Claro. Y tú dices, bueno, cuando yo pague aquí, después me meto en aquel, y como que tú te vas construyendo tu plan, pues tu meta de acción. Lo que hemos aprendido económicamente y hacer metas y todo eso son cosas que tú puedes alcanzar según un tiempo, ¿no? Pero de la noche a la mañana cambia de administración, que no esperábamos que pasara esto, porque bueno, yo apoyo muchas de las, bueno, este pana me parece que es uno de los personajes más influyentes en la historia, de nuestra historia, o sea, de los últimos 100 años, pues. Pero bueno,
hay políticas que no nos ayudan a estar estables aquí, emocionalmente tampoco. Y eso la cabeza nos da un poco de vueltas. Ahora de repente hay una guerra, ¿sabes? En el plano personal pasan 2, 3 cosas que te mueven de tus cimientos y tú dices, oye, tengo que replantearme constantemente. Entonces, No, y si quieres más adelante te puedo dar algunos tips o algunas estrategias que cualquier persona podría aplicar para protegerse de esa inestabilidad. Pero es que eso lo vamos a dejar para otro podcast. Bueno. Vamos a seguir con el tema porque más o menos cuántas motos tú tuneaste, porque esto no es que vamos a hablar de las motos todo el tiempo. No te sé decir, pero muchas. ¿Por qué dejaste las motos? Era buen negocio, pero tomaba, o sea, a ver. No. ¿Por qué dejaste tú de manejar motos? Porque yo sé que tú fuiste también el gordito de la moto. ¿Por qué yo dejé de manejar motos? Mira, dejé de manejar motos porque, o sea, la moto, no muchos monteros te lo van a decir, uno abusa del exceso de la confianza. ¿Cuántos amigos perdiste en moto? Varios. Okay. Varios. Esa es la razón. Por eso, Varios. que así como a veces nosotros nos emocionamos por la velocidad, yo me siento en responsabilidad de hacer este inciso, porque sí, con responsabilidad, yo fui muy loco manejando. Te conté lo que me pasó en el Jeep en esa oportunidad, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y lo voy a contar aquí, y se fue una locura porque una vía de 2 canales, yo me paso para el canal lento para pasar a la persona, que lo que no se debe hacer, obviamente. Estamos aquí confesando delitos. Eso pasó, entre eso confesiones. eso prescribió. Pero, cuando me cambio, alguien había vaciado 2 metros de arena para construcción en el medio de la vía. Y mi camioneta se levantó así, o sea, el Jeep levantó las 2 ruedas del lado derecho y la rueda del lado izquierdo. Yo quedé en la rueda de adelante nada más y veo desde mi ventana la vía de al lado. No sé si el que conoce la Panamericana ve que hay un brocal, yo vi por encima del brocal y pegó el caucho de atrás al brocal y eso fue lo que me enderezó y ahí seguimos. Entonces... Sí. No soy quien para decirte no corras, no hagas, pero muchas veces estamos aquí de vaina. Sí. Entonces, seguimos con las motos. La dejaste, pero ¿y en qué momento entraste tú en el 4x4? Mi papá, por la compañía, por el tipo de negocio que tenía mi papá, nosotros siempre tuvimos Toyota o primero teníamos Venezuela. El Venezuela al fin. Teníamos un FJ40, teníamos una pick-up Toyota 3F 87, después mi papá se compró, en el 93 se compró una pick-up y una burbuja y estuvo muchísimos años con esos carros, pero siempre hubo Toyota en la casa. Ok. Como ya yo me sé mucho de esta historia y yo no quiero alargar todo esto, o sea, quiero que el podcast se quede bastante corto, además todo lo que nosotros tenemos aquí hoy está funcionando con baterías, entonces... Y a la sugerencia hasta de mi papá. Haz esa vaina más corta, Humberto, por favor. O sea, ¿quién coño está escuchando un tipo 45 minutos ahí? Bueno. Entonces, el proyecto más loco que hiciste, que creo que fue una hembrita o una cosa así que me has comentado, ¿qué le hiciste a esa camioneta? Desarme total y armado total. O sea, motor nuevo, caja nueva, diferencial. ¿Pero qué motor? ¿Qué motor le metiste? Ok, era una hembrita, la hembrita que te mencioné, la 87. Ajá. Dentro de una situación, terminó chocada dentro de la compañía, mi papá la rescata, la lleva para la compañía y duró muchos años allí. Después la mandamos a arreglar y no quedó bien. Entonces yo le digo, papá, déjame arreglar la camioneta. Ok, chévere, está bien. Voy y hago una lista de todas las cosas que tengo que arreglar y veo que tengo que arreglar prácticamente todo el carro. Claro. Entonces le digo, bueno, está bien, yo pongo la mano de obra, pero tú pones las piezas y las cosas. Ok, chévere. Entonces, no sabía en qué peor se estaba él no sabía en qué problema se estaba metiendo. Y termino yo desarmando chasis por un lado, motor para el otro. Conseguí un motor con un tío mío que le mando un saludo, Luis Pieren.
Me dice que tiene un motor en el taller tirado llevando agua, un 4.5. Y entonces... El guatatá, muchacho. El guatatá. Entonces voy para el taller de él y saco el motor de una esquina, un rincón en donde lo tenían llevando agua 4 o 5 años. Y cuando saco el motor y saco el tapaválvula, me dice uno de los muchachos que estaba ahí, si yo hubiese sabido que ese motor está así, tú no lo tuvieras. Pues yo le dije, te jodiste porque yo lo pagué. Claro. Entonces le había entrado agua por la admisión, estaban pegados los cilindros, desarmo el motor, lo mandamos para la rectificadora, lo armamos y... Que ya 4.5 en cuatro, una hembrita. Ajá, en una hembrita. ¿Tres bobinas o No, carburada. Ok. Carburada, pero con la cámara cortada 1 milímetro. Ok. O sea, ya tenía un poquito de Coño, picante. pana, el bicho ya engerraba moto, entonces... Coño, no creo que... No le iba a meter candela al machito. A la hembrita. La suspensión, le cambiamos la suspensión de ballesta, ese modelo trae ballestas de las cortas, cambiamos las ballestas por una suspensión de espirales delanteros y la espiral y le montamos espirales atrás. Entonces, o sea que eso que están haciendo ahorita todos los panas, que igualito saludos al Turco, es que tengo varios panas que no me sé, sigo muchos panas por Instagram. Ajá. Y no me sé las cuentas, disculpen, pero los quiero a todos, de verdad, panas que sí, ahí les doy like y los respeto mucho. Esos proyectos no son de hoy, o sea, eso se ha hecho durante muchos años y repito, no estás haciendo esa vaina, no estás haciendo ahorita nada de eso y yo sé que este es un país diferente, que esto... Te has ido por otro lado totalmente y chévere. Siempre es bueno meterse ahí, porque, coño, un proyecto de eso, claro, bien pagado, ¿no? Obviamente, pero ya yo estaba viendo los números que le pagan a los mecánicos por hacer una suspensión y son números llamativos. O sea, que eso se puede hacer. Muchachos, le voy a decir, mucha gente me pregunta si yo hago trabajo de suspensiones o de mecánica. Yo soy mecánico, estudio automotriz y ya creo que el que me conoce lo sabe. No tengo taller abierto al público, pero si alguien necesita que haga una instalación de suspensiones personalizada, sin presión, te repito, no es un taller abierto, escríbeme que lo podemos conversar y tengo aliados, porque tengo muchos amigos con talleres, incluido mi tocayo de Dynapro, que en su momento me envió todo el paquete de suspensión, yo lo instalo. Tengo muchos amigos también en Houston, el pana de Natcat. Un momento, mira, no lo había hecho. Siempre es bueno recomendar talleres. Miami, el Turco. Claro, me disculpan, hay unos panas en Orlando que no recuerdo el nombre del taller, también están allá, pero Dynapro. Okay. Los panas de Houston, está el pana Larry. Si quieren sonido, está Edson, prometo que voy a etiquetar aquí abajo a los panas que la descripción de la descripción. El pana Cachú en Dallas, que no es solamente porque sean buenos talleres, sino por lo pana que es la gente, por lo buena gente que es. Tú no quieres ir a un lugar donde no te sientas cómodo, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Entonces recomiendo, aquí en Austin no hay. Entonces, vamos a hablar de eso. Joshua me lo ha dicho, brother, cómprate un escáner, pero yo no quiero, de verdad, y tampoco tengo el tiempo para dedicarle o para no ser responsable con una clientela fija. Claro. Pero si es algo de verdad con cita, que conversamos y si está en mis manos hacerlo, lo puedo hacer. Y tenemos este duro que también podría ayudar. Te voy a poner a hablar con mi pana de J Performance, al matador, el matador que me hizo la reprogramación. Okay. A ver si bueno, no sé si retoma, desempolvas ese tema de los mapas y las cosas y ahí le metemos algo. Entonces, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí. Si les gustó el contenido, si les gusta que traiga para acá gente como él,
que no está en las redes sociales actualmente diciendo, mira, mecánico, no sé qué, pero tiene una buena historia que contar y muchos aportes que hacer. De hecho, no va a ser el último podcast que vamos a hacer, porque tenemos pendiente hablar del negocio. Exacto. Déjenme sus comentarios y sígalo en el Instagram, que también lo vamos a dejar aquí en la descripción abajo. Bye. Gracias, hermano. Gracias a ti.